Acepté casarme con una anciana millonaria a cambio de salvar a mi familia, pero en la noche de bodas ocurrió algo que jamás imaginé. Me di cuenta de que para ella yo no era un marido, sino una posesión. Esa revelación me acompañó a la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte y bañaba de luz dorada el pequeño pueblo rodeado de campos verdes. Yo estaba sentado en el borde del estanque de peces del patio de mi casa, mirando el agua quieta y sintiendo que por dentro todo era un caos. Dentro, la tos seca y fuerte de mi padre rompía el silencio de la madrugada y me recordaba por qué había aceptado aquel trato. Mi padre, don Ricardo, llevaba semanas postrado en la cama, consumido por una enfermedad pulmonar que lo había dejado en los huesos. Lo que antes había sido un hombre fuerte, capaz de cargar sacos de maíz sin esfuerzo y trabajar bajo el sol desde el amanecer hasta el anochecer, ahora era apenas una sombra de sí mismo. Sus mejillas hundidas, sus ojos apagados y aquella tos constante que parecía arrancarle pedazos del alma me perseguían incluso en sueños. Mi madre, Lucía, parecía envejecer años cada día, agotada por el trabajo en casas ajenas, las noches sin dormir cuidando a mi padre y la angustia de no saber cómo íbamos a sobrevivir al día siguiente. Tenía las manos agrietadas por la lejía y los ojos enrojecidos de tanto llorar a escondidas, aunque siempre intentaba mostrarse fuerte delante de nosotros. Nunca habíamos sido una familia rica, pero tampoco nos había faltado lo básico: un techo seguro, comida en la mesa, ropa limpia y el cariño que llenaba cada rincón de nuestra humilde casa. Todo eso cambió cuando llegaron las facturas del hospital, los medicamentos cada vez más caros, los viajes constantes a la ciudad para ver especialistas y con ellos las deudas que crecían como una sombra hambrienta. Para conseguir dinero, mis padres habían puesto como garantía el pequeño terreno y la casa familiar a nombre de doña Beatriz, la viuda más rica y temida del pueblo. Recuerdo la tarde en que mi madre me lo confesó, con la vergüenza pintada en el rostro y las manos temblando mientras sostenía los papeles del préstamo. Había sido un acto desesperado, la última opción antes de ver morir a mi padre sin tratamiento. Cuando ya no pudimos pagar los intereses que crecían de manera abusiva mes tras mes, la amenaza de perderlo todo se volvió tan real como el aire que respirábamos. Cada vez que alguien tocaba la puerta, mi madre se sobresaltaba pensando que venían a echarnos. Cada carta que llegaba era un nuevo recordatorio de nuestra ruina inminente. Tarde o temprano tendremos que vender la casa si no entra más dinero, me dijo mi madre la noche anterior, con la voz rota y los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Lo he intentado todo, hijo. He trabajado doble turno, he vendido las pocas joyas que tenía, he pedido prestado a vecinos que tampoco tienen nada, pero ya no sé qué más hacer. Yo la miré sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una solución, pero las palabras me sonaban vacías incluso antes de pronunciarlas. La vi tan pequeña, tan derrotada, que sentí que algo dentro de mí se quebraba. Sabía que lo que venía después no sería fácil de escuchar, porque yo ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Unos días antes, doña Beatriz, dueña de gran parte de las tierras del pueblo y de nuestro crédito, se había presentado en casa con una propuesta tan inesperada como humillante. No vino a negociar plazos ni a perdonar intereses, vino a ofrecer un trato que sonaba más a sentencia que a oportunidad. Llegó en su coche negro con chofer, vestida impecablemente como siempre, con un abrigo de lana fina que probablemente costaba más que todo lo que había en nuestra casa. Sus tacones resonaron en el suelo de tierra del patio como si marcaran el ritmo de nuestra derrota. Mi madre la recibió con una mezcla de temor y esperanza, ofreciéndole asiento en nuestro pequeño sofá desgastado, que de pronto parecía ridículamente pobre comparado con la elegancia fría de aquella mujer. Doña Beatriz tenía alrededor de 60 años, aunque su porte erguido y su mirada penetrante la hacían parecer intemporal, como si el tiempo no se atreviera a tocarla sin su permiso. Siempre impecablemente arreglada,
con joyas discretas pero evidentemente caras y una mirada fría que parecía medir a todo el mundo, como si fueran piezas de un tablero que solo ella sabía mover. El pueblo entero vivía pendiente de sus caprichos y sus decisiones, que si era una viuda solitaria pero poderosa, que si su fortuna venía de negocios turbios heredados de su difunto marido, que si le gustaba tener a todo el mundo bajo su control como una araña en el centro de su telaraña. Algunos decían que había destruido familias enteras con sus préstamos imposibles, que disfrutaba viendo a la gente arrastrarse ante ella. Otros susurraban que su propia familia la había abandonado por su crueldad. Aquella tarde se sentó en nuestro pequeño sofá como si fuera suyo, cruzó las piernas con elegancia estudiada y nos miró a mi madre y a mí con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No necesito un chico que me dé hijos ni me prometa amor eterno», dijo con calma, como si estuviera hablando del clima. «Necesito compañía, alguien que esté a mi lado y mantenga las apariencias ante la sociedad. Un marido joven que demuestre que aún puedo tener lo que quiera. A cambio, tu familia no volverá a preocuparse por el dinero. Pagaré el tratamiento de tu padre, cancelaré todas las deudas y les daré una cantidad mensual para que vivan con dignidad». Yo apreté los dientes para no explotar, sintiendo cómo la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Cómo podía hablar del matrimonio como si fuera un simple contrato de trabajo? ¿Cómo podía comprar así mi libertad, mi futuro, mi dignidad, como quien compra un mueble o un adorno para su casa? Quería gritarle que se fuera, que no éramos mercancía, que mi vida no estaba en venta. Pero bastó con que mirara a mi alrededor para entender el alcance del chantaje silencioso que estaba ejecutando. Mi padre tosiendo sin fuerzas en la habitación de al lado, cada vez más débil, cada vez más cerca de un final que yo no quería imaginar. Mi madre con las manos agrietadas por el trabajo, los hombros caídos por el peso de una responsabilidad que la estaba consumiendo. Mi hermanita Elena, de apenas 10 años, aún pequeña para comprender por qué todos susurraban todo el tiempo, por qué ya no había dulces en la alacena ni juguetes nuevos en Navidad, por qué mamá lloraba por las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Aquella propuesta no era para mí, era para ellos. Era la única tabla de salvación en medio de un naufragio que nos estaba hundiendo a todos. Doña Beatriz debió notar mi vacilación, porque su sonrisa se ensanchó ligeramente, como la de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Esa noche me senté ante la mesa del comedor, donde habían colocado los papeles del matrimonio y el contrato de condonación de la deuda. La luz de la única bombilla proyectaba sombras temblorosas sobre los documentos, como si hasta la casa supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Tenía la pluma en la mano y las manos me temblaban tanto que las letras del contrato se volvían borrosas ante mis ojos. Pensé en si alguna vez podría ser feliz, en si no me arrepentiría toda la vida de este momento, en si estaba vendiendo mi alma por unas monedas que ni siquiera eran para mí. Pensé en la chica del pueblo que me gustaba, en los sueños que había tenido de estudiar, de viajar, de encontrar un amor verdadero. Todo eso se desvanecía con cada segundo que pasaba mirando aquellos papeles. Cuando escuché los pasos cansados de mi madre acercándose a mi cuarto y oí su llanto ahogado tras la puerta, supe que ya no tenía elección. Ella nunca me lo pediría directamente, pero su dolor era una súplica más elocuente que cualquier palabra. Tomé aire, cerré los ojos un momento y firmé. La boda fue rápida, casi más un trámite burocrático que una celebración de amor. Hubo un pequeño acto en el ayuntamiento, donde el funcionario nos miró con una mezcla de curiosidad y lástima que fingió no notar. Unas fotos forzadas en las que yo apenas podía esbozar una sonrisa y doña Beatriz posaba con la satisfacción de quien acaba de cerrar un negocio ventajoso. Luego, una comida en la casa grande de doña Beatriz, a la que apenas fueron unos pocos invitados escogidos cuidadosamente por ella, socios comerciales, conocidos influyentes, nadie que pudiera cuestionar la naturaleza de aquella unión. Mi familia no fue invitada.
Doña Beatriz dijo que sería incómodo mezclar mundos tan diferentes, y yo tragué la humillación en silencio, recordándome por qué estaba haciendo todo aquello. Me sentía como un invitado en mi propia vida, como un actor interpretando un papel en una obra que no había escrito y que no entendía del todo. Esa noche, la famosa noche de bodas, esperé nervioso en la habitación que ahora supuestamente nos pertenecía. Era un cuarto enorme, con muebles antiguos de madera oscura, cortinas de terciopelo rojo y una cama con dosel que parecía sacada de otra época. Todo olía a perfume caro y a flores marchitas. Yo estaba sentado en el borde de la cama, sin saber qué esperar, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando ella entró, no hubo romanticismo ni siquiera un atisbo de cercanía humana. Se quitó las joyas con gesto mecánico, depositándolas una a una en un joyero de plata, y me miró fijamente con esos ojos que parecían calcular cada movimiento como una partida de ajedrez. «No te preocupes, Álvaro», dijo con voz plana, sin emoción alguna. «No espero nada de ti que no sea obediencia y discreción. Mientras hagas tu papel correctamente y no me avergüences en público, todo irá bien entre nosotros». Su frialdad me dejó helado, más de lo que ya estaba. En ese momento comprendí con claridad devastadora la naturaleza de nuestro acuerdo. No quería un marido, no buscaba compañía ni afecto. Quería un trofeo, un símbolo de su poder, una garantía visible de que seguiría mandando sobre todo y sobre todos, incluso sobre el tiempo y la juventud que ya no le pertenecían. Yo era una adquisición más, como sus tierras, como sus casas, como las vidas de todas las familias que dependían de sus préstamos. Esa noche dormí en el borde más alejado de aquella cama enorme, sintiendo el vacío entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Poco después me mudé definitivamente a la mansión de doña Beatriz, un caserón enorme de 3 pisos, con habitaciones vacías que parecían no haber sido usadas en décadas, largos pasillos donde mis pasos resonaban como ecos fantasmales, y un jardín impecable mantenido por un ejército de jardineros que trabajaban en silencio, casi con miedo. Desde fuera, cualquiera habría dicho que yo era un hombre afortunado, el envidiado del pueblo, ropa nueva de marcas que antes ni conocía, un coche a mi disposición, comida abundante servida en vajilla de porcelana y ningún problema aparente de dinero. Los vecinos me miraban con una mezcla de admiración y sospecha cuando salía a la calle, susurrando a mis espaldas sobre mi suerte y mi astucia. No sabían nada. Por dentro, me sentía encerrado en una jaula de oro cuyos barrotes eran invisibles pero absolutamente reales. Doña Beatriz controlaba cada aspecto de mi existencia con una precisión obsesiva. Mis horarios estaban dictados por ella. ¿A qué hora debía levantarme? ¿Cuándo podía comer? ¿Cuánto tiempo podía pasar fuera de la casa? Controlaba mis salidas con preguntas incisivas sobre a dónde iba, con quién hablaba y cuánto tardaba en volver. Revisaba mis llamadas, mis cartas, cualquier contacto con el exterior que pudiera escapar a su vigilancia. Prohibió terminantemente que buscara trabajo, porque según ella, quedaba mal que su marido hiciera trabajos modestos o se mezclara con gente común. Quería que fuera una figura decorativa, alguien que apareciera a su lado en las reuniones sociales, luciendo ropa elegante y sonriendo cuando ella lo ordenara, asintiendo a sus comentarios y desapareciendo cuando ya no fuera necesario. Yo era un accesorio más de su imagen pública, tan útil y tan prescindible como un reloj caro o un cuadro antiguo. Durante los primeros meses me aferré a la idea de que valía la pena, de que el sacrificio tenía sentido. Mi padre empezó a recibir mejor atención médica en un hospital de la ciudad, con especialistas que antes no podíamos ni soñar. Sus crisis fueron disminuyendo poco a poco. El color volvió a sus mejillas y ya no tosía con aquella fuerza desgarradora que me partía el alma. Mi madre pudo descansar un poco, dejar uno de sus trabajos y dedicar más tiempo a cuidar de Elena. En casa ya no faltaba comida, ya no había conversaciones susurradas sobre facturas impagables, ni miradas de angustia cuando llegaba el cartero.
Cada vez que visitaba a mi familia y veía la mejoría en sus rostros, me repetía que había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que regresaba a la mansión, sentía que dejaba un trozo de mí en el camino, como si mi alma se fuera deshilachando con cada paso que daba hacia aquella prisión dorada. Para no volverme loco, para no perderme completamente en el papel que me habían asignado, empecé a buscar excusas para salir a caminar por el pueblo. Fingía que necesitaba aire fresco, que quería comprar alguna cosa, que iba a visitar a mis padres, aunque ya los hubiera visto el día anterior. Cualquier pretexto era válido para escapar, aunque fuera por unas horas, de la atmósfera opresiva de la mansión, del silencio cargado de tensión, de la mirada vigilante de doña Beatriz que parecía seguirme incluso cuando no estaba presente. Fue en una de esas escapadas, una mañana de primavera en la que el sol brillaba con una fuerza que parecía burlarse de mi tristeza interior, cuando decidí desviarme hacia el mercado tradicional del pueblo. El mercado era un lugar lleno de vida que contrastaba violentamente con el silencio sepulcral de la casa de doña Beatriz. Voces que se superponían anunciando ofertas, risas de niños correteando entre los puestos, aromas de frutas maduras y especias exóticas mezclándose en el aire, colores vibrantes de telas, verduras, artesanías y flores que parecían explotar ante mis ojos hambrientos de alegría. Caminé entre los puestos sin rumbo fijo, dejándome llevar por el bullicio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la normalidad. Fue entonces cuando un pequeño puesto de flores llamó mi atención, un rincón modesto pero hermoso, donde los ramos parecían pequeñas obras de arte naturales. Detrás del puesto había una chica de sonrisa cálida y mirada vivaz que me hizo detenerme en seco. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza descuidada, las manos manchadas de tierra y pétalos de colores adheridos a su delantal como pequeñas joyas vegetales. Estaba acomodando ramos con una concentración casi artística, hablando en voz baja con las flores como si fueran viejas amigas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo muy distinto a todo lo que había sentido en meses, quizá en años, una tranquilidad inexplicable, como si el caos que llevaba dentro hubiera encontrado de pronto un ancla donde sostenerse. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó ella con una voz suave que, sin saber por qué, me resultó extrañamente familiar, como si la hubiera escuchado en un sueño olvidado. Solo estaba mirando, respondí torpemente sintiendo que las palabras se me atragantaban. Quería comprar unas flores, pero no sé cuáles elegir. No sé nada de flores, la verdad. Ella soltó una breve risita que sonó como música después de tanto silencio y señaló varios ramos con gestos delicados pero seguros. Me explicó cuáles eran más resistentes al calor, cuáles simbolizaban gratitud o amistad, cuáles se regalaban para desear salud a los enfermos o alegrar a los tristes. Yo la escuchaba más pendiente de su manera de hablar, de cómo sus ojos brillaban cuando describía cada flor, que de los nombres o significados que me estaba explicando. Compré un ramo de margaritas blancas casi sin darme cuenta, pagué más de lo necesario y me fui con la sensación de que algo importante acababa de comenzar. Volví al mercado unos días después con la excusa de comprar otro ramo, aunque en realidad solo quería volver a verla. Esta vez llevaba conmigo una pequeña libreta de tapas gastadas donde solía anotar pensamientos, frases sueltas y fragmentos de historias que se me ocurrían cuando no podía dormir en aquella cama enorme y fría. Al verme con el cuaderno asomando del bolsillo, ella levantó una ceja con curiosidad genuina mientras envolvía las flores que había elegido casi al azar. ¿Te gusta escribir?, preguntó señalando la libreta con un gesto de la barbilla. Más bien es mi forma de desahogarme, admití, sorprendido de mi propia sinceridad con una desconocida. Escribo cuando siento que la vida me acorrala, cuando no encuentro otra salida. Es como gritar en silencio. Te entiendo más de lo que crees, susurró ella, y por un momento su mirada se oscureció con algo parecido a la tristeza. A veces, parece que la vida solo nos da opciones que duelen,
y no nos queda más remedio que elegir cuál dolor preferimos. Intenté preguntarle por su familia, por qué trabajaba sola en el puesto, de dónde venía y por qué sus palabras sonaban tan cargadas de experiencia amarga. Pero esquivó cada pregunta con una sonrisa triste que me dejaba con más dudas que respuestas. Aún así, antes de irme, cuando ya estaba dando media vuelta con mi ramo de flores, su voz me detuvo. Si alguna vez necesitas hablar y no solo escribir, si alguna vez quieres que alguien te escuche de verdad, aquí me vas a encontrar, dijo, con una calidez que contrastaba con la melancolía de sus ojos. Me llamo Camila. Me fui del mercado con su nombre resonando en mi cabeza como una melodía que no podía dejar de tararear. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más largas y más profundas. Cada visita al mercado se convertía en una pequeña aventura, en un oasis de normalidad y conexión humana en medio del desierto emocional en que se había convertido mi vida. Empezamos a encontrarnos no solo entre los puestos de flores, sino también en otros lugares más discretos. A la orilla del río que cruzaba el pueblo, serpenteando entre sauces viejos, en un pequeño claro escondido entre árboles donde casi nadie pasaba y donde el único sonido era el canto de los pájaros y el murmullo del agua. Allí podíamos hablar sin miedo a ser escuchados, sin la presión de las miradas curiosas del pueblo que siempre tenía ojos y oídos para todo, especialmente para el joven marido de la viuda rica que pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Yo le conté con cuidado y sin dar demasiados detalles al principio que estaba casado con una mujer mayor por obligación, que me sentía atrapado en un matrimonio que no había elegido, que cada día en aquella mansión me robaba un poco más de mí mismo. Le hablé de mi padre enfermo, de las deudas que nos habían ahogado, del trato que había aceptado para salvar a mi familia. Ella escuchaba sin juzgar, con una atención que me hacía sentir visible por primera vez en mucho tiempo. Por su parte, Camila admitió poco a poco que había escapado de una familia complicada, llena de secretos oscuros y silencios cómplices, donde el dinero y el poder importaban más que las personas y donde el amor era una moneda de cambio como cualquier otra. «Contigo me siento libre», le confesé una tarde dorada de otoño, mientras el sol se reflejaba en el agua del río creando 1000 destellos de oro líquido. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera ser yo mismo. Como si no tuviera que actuar ni fingir ni medir cada palabra. Camila apretó mi mano con delicadeza, entrelazando sus dedos con los míos. No hizo falta que dijera nada más. El silencio que compartimos en ese momento fue más elocuente que cualquier declaración, más íntimo que cualquier beso. Supe entonces que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la amistad o el consuelo mutuo. Estaba enamorándome de la única persona que me hacía sentir humano en medio de aquella pesadilla dorada. Una tarde de invierno, sentados bajo un gran árbol junto al río mientras el viento frío agitaba las ramas desnudas sobre nuestras cabezas, noté algo en su muñeca cuando una ráfaga levantó la manga de su blusa, una cicatriz fina y alargada, más clara que el resto de su piel, que parecía contar una historia que ella nunca había mencionado. Sin pensarlo, movido por una preocupación instintiva, tomé su mano para verla mejor, pasando mis dedos suavemente sobre aquella marca que hablaba de un dolor antiguo. «¿Qué te pasó?», pregunté con voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Camila retiró la mano de golpe, como si la hubiera quemado, y volvió a cubrirse la muñeca con gesto nervioso, tirando de la manga hasta los nudillos. «No es nada, de verdad», respondió demasiado rápido, evitando mi mirada y fijando los ojos en el río. «Fue un accidente, algo del pasado. Ya no importa». Su tono me dijo claramente que no quería hablar del tema, que aquella cicatriz guardaba secretos que no estaba lista para compartir. Decidí no presionarla, respetar sus silencios como ella respetaba los míos. Pero desde ese día mi curiosidad se mezcló con una inquietud difícil de ignorar. Una preocupación que crecía cada vez que notaba sombras en su mirada o evasivas en sus respuestas.
También empecé a darme cuenta de que, cada vez que le preguntaba por sus padres, sus abuelos, de dónde venía realmente o por qué había terminado vendiendo flores en un mercado de pueblo, respondía de manera vaga y cambiaba rápidamente de tema con una habilidad que sugería mucha práctica. «No estoy cerca de mi familia», dijo una vez, con la vista perdida en el río y la voz cargada de una amargura que me sorprendió. Digamos que no compartimos la misma idea de lo que es una vida digna. Ellos creen que la dignidad se mide en dinero y poder. Yo aprendí que se mide en libertad y verdad. No intenté saber más en ese momento. Supuse que el tiempo me daría las respuestas que ella aún no podía darme, que la confianza se construye poco a poco y que presionar solo lograría alejarla. No imaginaba cuán devastadora sería la verdad cuando finalmente la descubriera. Mientras mi cariño por Camila crecía y se transformaba en algo cada vez más parecido al amor verdadero, la presión en la casa de doña Beatriz también aumentaba de manera proporcional. Ella sospechaba que yo perdía demasiado tiempo en el pueblo, que mis excursiones eran demasiado frecuentes y mis explicaciones demasiado vagas. Sus preguntas se volvieron más incisivas, sus miradas más escrutadoras, sus comentarios más cargados de advertencias veladas. Una noche fría de diciembre, mientras cenábamos en la enorme mesa del comedor, bajo la luz fría de una lámpara de araña que proyectaba sombras inquietantes, me habló con su habitual frialdad calculada. «Recuerda que tu familia sigue viviendo gracias a mí, Álvaro», dijo sin levantar la vista de su plato, cortando la carne con precisión quirúrgica. «El tratamiento de tu padre, la tranquilidad de tu madre, el futuro de tu hermanita, todo eso depende de mi generosidad. No me gustaría descubrir que estás aprovechando esa generosidad para hacer tonterías que podrían avergonzarme». Aquellas palabras me hirieron profundamente, pero también me sirvieron de advertencia. Me obligaron a ser más discreto, a medir cada paso con mayor cuidado. Empecé a salir a horas más impredecibles, a inventar excusas más elaboradas, a controlar cada movimiento y cada palabra como si mi vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Fue precisamente ese clima de tensión constante, esa vigilancia que me mantenía alerta como un animal acorralado, lo que hizo que un día descubriera por accidente la verdad que lo cambiaría todo. Ocurrió una tarde gris de enero en la que doña Beatriz salió a una de sus misteriosas reuniones de negocios y yo me quedé solo en la mansión, con solo el servicio moviéndose silenciosamente por las habitaciones como fantasmas eficientes. Aburrido y algo inquieto, vagué por los pasillos interminables hasta llegar a una habitación que siempre solía estar cerrada con llave, su despacho privado, su lugar más sagrado, donde guardaba sus secretos y desde donde manejaba los hilos de su pequeño imperio. Esa vez, inexplicablemente, la puerta estaba entornada, dejando escapar un hilo de luz que me llamó como el canto de una sirena. Entré con cautela, conteniendo la respiración, mirando las estanterías repletas de carpetas ordenadas alfabéticamente, documentos amarillentos por el tiempo y fotografías antiguas en marcos de plata que contaban la historia de una familia que yo apenas conocía. Sobre el escritorio de caoba, semiabierto como una invitación del destino, había un álbum grueso encuadernado en cuero rojo. La curiosidad me pudo más que la prudencia. Lo abrí y empecé a pasar las páginas con manos temblorosas. Al principio eran fotos de la juventud de doña Beatriz, una mujer bella, pero ya con esa mirada dura que ahora conocía también, vestidos elegantes de otra época, fiestas lujosas, un hombre canoso a su lado que debía ser su difunto marido, reuniones de sociedad, viajes a lugares exóticos, la construcción de su fortuna documentada imagen por imagen. Hasta que de pronto mi corazón se detuvo. Vi un rostro familiar que no esperaba encontrar en aquel álbum, una niña de unos 10 años, de ojos grandes y luminosos y sonrisa que reconocería en cualquier parte, sentada junto a doña Beatriz en un jardín muy parecido al actual. En las siguientes fotos, la misma niña aparecía creciendo año tras año, abrazando a la anciana en Navidad, soplando velas de cumpleaños rodeada de regalos caros,
posando frente a la mansión con vestidos cada vez más elegantes, graduándose con toga y birrete, mientras doña Beatriz aplaudía orgullosa. No necesitaba leer el pie de foto para reconocerla. Era Camila. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que caía en un abismo sin fondo. Cerré el álbum de golpe, como si quemara, y tuve que apoyarme en la mesa para no desplomarme. Las rodillas me temblaban, la cabeza me daba vueltas, el aire del despacho se había vuelto espeso e irrespirable. Camila, la florista del mercado, la única persona que me hacía sentir libre, la mujer de la que me estaba enamorando perdidamente, era la nieta de la mujer con la que me había casado por obligación. ¿Lo sabía ella desde el principio? ¿Formaba todo parte de algún plan retorcido de doña Beatriz? ¿Era yo el único ingenuo en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama mientras la imagen de aquellas fotos y la sonrisa de Camila se mezclaban con la mirada fría y calculadora de mi esposa en un caleidoscopio de pesadilla. Cada recuerdo de nuestras conversaciones junto al río adquiría ahora un nuevo significado. Cada palabra de Camila sobre su familia sonaba como una confesión a medias. Cada silencio evasivo cobraba sentido de una manera que me helaba la sangre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana como cuchillos dorados, tomé una decisión. Necesitaba la verdad completa, aunque esa verdad me destrozara por dentro. Al día siguiente la cité en nuestro lugar de siempre, junto al río, bajo el árbol donde habíamos compartido tantas confidencias. Camila llegó con su habitual sonrisa cálida, el cabello suelto por una vez, llevando un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. Pero mi sonrisa se había borrado por completo, reemplazada por una expresión que debía reflejar la tormenta que llevaba dentro. «¿Qué pasa, Álvaro?», preguntó frunciendo el ceño, deteniendo sus pasos a unos metros de mí. «Tienes una cara como si el mundo entero se te hubiera caído encima». Tomé aire profundamente, intentando controlar la rabia y el dolor que luchaban por salir de mi pecho como animales enjaulados. «Ayer entré al despacho de doña Beatriz», dije despacio, midiendo cada palabra. Estaba abierto por primera vez. Encontré un álbum de fotos antiguas. En muchas de ellas estabas tú, de niña, de adolescente, siempre a su lado, abrazándola, sonriendo, soplando velas junto a ella. Camila se quedó helada, como si la hubiera alcanzado un rayo. El ramo de flores resbaló de sus manos y cayó al suelo sin que ella pareciera notarlo. Sus labios se abrieron, pero ningún sonido salió al principio, solo un silencio que confirmaba todo lo que yo temía. «Eres su nieta», continué con la voz quebrada por la traición. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? ¿Por qué dejaste que me enamorara de ti sabiendo quién eras?» Ella agachó la cabeza y las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas como pequeños ríos de cristal. «Quería decírtelo», susurró finalmente con voz rota. «Desde el principio quise hacerlo, pero tenía miedo. Miedo de que me odiaras, de que pensaras que yo era como ella, de que salieras corriendo y nunca más volvieras al mercado. Cuando te conocí, vi por primera vez a alguien que me miraba sin saber quién era mi familia, sin juzgarme por mi apellido. No quería perder eso». «¿Y se supone que no debo sentirme engañado?», repliqué, dolido, sintiendo que cada palabra era una piedra que me costaba sacar de la garganta. «Sabías perfectamente quién era yo, sabías con quién estaba casado, sabías por qué acepté ese matrimonio. Tú misma conoces mejor que nadie cómo funciona tu abuela. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Desde cuándo sabías quién era yo?» «Desde el primer día que te vi en el mercado», admitió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto que me recordó a una niña asustada. «Te reconocí enseguida porque mi abuela no dejaba de hablar de ti, de su joven marido,
decía con ese tono de orgullo posesivo que tanto odio. Contaba cómo habías salvado a tu familia, cómo le debías la vida, cómo te tenía exactamente donde quería. Pero cuando te vi en persona, no vi al chico del que ella hablaba con satisfacción de coleccionista. Vi a alguien igual de atrapado que yo, igual de perdido, igual de desesperado por encontrar algo de luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, entre sollozos que la sacudían entera, comenzó a contarme su propia historia, la verdadera historia que había ocultado tras sonrisas tristes y evasivas. Cómo sus padres habían trabajado toda la vida para doña Beatriz, sirviendo en sus negocios, administrando sus propiedades, sacrificando su dignidad por un salario que nunca era suficiente. Cómo habían aceptado tratos injustos y humillaciones constantes por miedo a perderlo todo, porque en aquel pueblo cruzarse con doña Beatriz significaba quedar marcado para siempre. Cómo una discusión terrible por dinero, una herencia que su abuela les negó injustamente, terminó en un accidente de coche que se los llevó demasiado pronto, dejándola huérfana a los 17 años. Desde entonces, doña Beatriz había intentado controlarlo todo en su vida con mano de hierro, su educación en colegios carísimos donde nadie la entendía, sus amistades que debían ser apropiadas para su posición, su futuro que estaba trazado sin preguntarle qué quería ella. Un día no pude más, confesó señalando la muñeca donde yo había visto la cicatriz aquella tarde de invierno. La presión, la soledad, la sensación de que mi vida no me pertenecía. Intenté hacerme daño. Quería que todo terminara, que el dolor parara de una vez. Mi abuela lo encubrió todo, pagó para que ningún médico hablara, lo disfrazó de pequeño accidente doméstico ante los vecinos y siguió manejando mi vida como si nada hubiera pasado. Ni siquiera me preguntó por qué lo había hecho. Ahí entendí con claridad absoluta que, si me quedaba a su lado, iba a perderme para siempre. Iba a convertirme en otro de sus objetos decorativos o iba a terminar el trabajo que no había completado aquella noche. Me fui del pueblo durante casi 2 años. Viví en la ciudad, trabajé en lo que pude, aprendí a ser una persona fuera de su sombra. Cuando volví, empecé a trabajar en el mercado y corté casi todo contacto con ella. Lo único que no pude cortar fue el miedo a que me encontrara, a que me arrastrara de vuelta, a que destruyera cualquier cosa buena que intentara construir. Yo la escuchaba con el corazón en un puño, sintiendo que cada palabra suya desarmaba la rabia que había sentido al principio. De pronto, ya no veía a la nieta de la mujer que me había comprado como a un objeto. Veía a otra víctima de la misma necesidad enfermiza de control, a otra alma rota por las garras de doña Beatriz, a alguien que había sufrido tanto o más que yo bajo aquella sombra asfixiante. Me acerqué lentamente, le levanté el rostro con cuidado y la miré a los ojos. Esos ojos donde ahora veía no solo belleza, sino también todo el dolor que había intentado esconder. No eres como ella, dije con voz firme, tanto para convencerla a ella como para convencerme a mí mismo. Nunca lo has sido. Pero ahora que sabemos toda la verdad, no podemos seguir fingiendo que esto no existe. No podemos seguir viéndonos a escondidas como si fuéramos culpables de algo, cuando los únicos culpables son los que nos pusieron en esta situación. Ella asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas, y en sus ojos vi algo nuevo. No solo alivio por haber confesado su secreto, sino también una determinación que antes no había notado. En ese momento, sin necesidad de palabras, ambos supimos que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no éramos solo 2 almas perdidas buscando consuelo, éramos aliados unidos por un enemigo común y un amor que se negaba a morir bajo el peso de las circunstancias. A partir de ese día, nuestro amor dejó de ser solo consuelo mutuo y se convirtió también en una decisión peligrosa, casi temeraria. Camila empezó a hablarme de cosas que yo apenas había imaginado, secretos que guardaba desde su infancia en aquella mansión, información que había acumulado durante años sin saber exactamente para qué.
contratos falsos que su abuela usaba para apropiarse de tierras de familias vulnerables, propiedades registradas a nombre de testaferros que no existían o que recibían pagos por su silencio, impuestos evadidos durante décadas mediante contabilidades paralelas que un empleado de confianza manejaba a cambio de generosas comisiones, amenazas silenciosas a cualquiera que se atreviera a oponerse a doña Beatriz o que simplemente supiera demasiado, trabajadores despedidos de la noche a la mañana, familias que desaparecían del pueblo misteriosamente, negocios que quebraban sin explicación. «Sé dónde guarda algunos de esos documentos», dijo Camila una noche lluviosa, mientras nos reuníamos en una vieja caseta abandonada a las afueras del pueblo, un lugar donde nadie nos buscaría. Cuando vivía con ella, más de una vez me mandó a su despacho a buscar carpetas para sus reuniones. Vi cosas que no debería haber visto, papeles que guardé en mi memoria porque algo me decía que algún día serían importantes. Si esos documentos salen a la luz, podrían hundirla. Podrían terminar con todo su poder de una vez por todas. Yo la miré con una mezcla de esperanza y terror, sintiendo que nos adentrábamos en un terreno peligrosísimo. «Si vamos a enfrentarnos a tu abuela, no podemos fallar ni un solo paso», respondí, tomando sus manos entre las mías. «Si se entera antes de tiempo de lo que planeamos, podría destruirnos a todos, a mi familia, a ti, a cualquiera que se haya cruzado en su camino. Conoce su poder mejor que yo». «Ya lo ha hecho casi toda mi vida», contestó Camila con una firmeza nueva en la voz, una determinación que parecía haberla transformado en otra persona. «Ya me ha destruido una vez y sobreviví. Prefiero arriesgarme a perderlo todo de nuevo que seguir viviendo bajo su sombra, que seguir teniendo miedo cada vez que suena el teléfono o alguien toca mi puerta. Si hay una oportunidad de terminar con esto, tenemos que tomarla, por nosotros y por todos los que ella ha dañado». Durante varias semanas que se sintieron como meses, planeamos cada paso con extremo cuidado, reuniéndonos en lugares diferentes cada vez para no levantar sospechas, hablando en susurros incluso cuando estábamos solos, destruyendo cualquier mensaje escrito que pudiera incriminarnos. Camila se las ingenió para entrar un par de veces en la mansión cuando sabía con certeza que doña Beatriz no estaba, fingiendo que iba a visitarla para intentar reconciliarse, para calmar las sospechas que pudiera tener. Aprovechó esos momentos de aparente sumisión para revisar archivadores polvorientos, cajones cerrados con llaves que recordaba de su adolescencia y cajas fuertes cuyas combinaciones aún guardaba en su memoria como cicatrices numéricas. Yo, por mi parte, busqué copias de contratos en el registro del ayuntamiento bajo pretexto de investigar la historia de las propiedades de mi familia. También hablé discretamente con un antiguo empleado de confianza de doña Beatriz, un hombre mayor llamado don Ernesto, que había sido despedido sin explicación después de 30 años de servicio y que guardaba un rencor silencioso junto con recuerdos muy específicos de irregularidades que había presenciado. Poco a poco, con paciencia de relojeros y cautela de conspiradores, fuimos reuniendo pruebas que se acumulaban como piezas de un rompecabezas siniestro. Escrituras de tierras obtenidas mediante engaños a viudas analfabetas y ancianos confundidos, acuerdos de préstamos con intereses abusivos que ningún tribunal aprobaría si los viera, documentos fiscales manipulados con cifras que no cuadraban ni de lejos con la realidad visible de su fortuna, testimonios grabados de antiguos empleados que aceptaron hablar a cambio del anonimato. Cada papel era un trozo del castillo de cartas que sostenía el poder de doña Beatriz, cada documento una grieta en los cimientos de su imperio construido sobre la miseria ajena. El día de la confrontación llegó antes de lo que esperaba, empujado por una noticia que nos obligó a actuar. Doña Beatriz había comenzado a hacer preguntas sobre Camila, había enviado a alguien a investigar sus movimientos, estaba estrechando el cerco. No podíamos esperar más. Una tarde de marzo, con el cielo cubierto de nubes amenazantes que parecían reflejar la tensión del momento, crucé el portón de hierro de la mansión con una carpeta repleta de documentos bajo el brazo y el corazón desbocado latiendo contra mis costillas.
Camila me esperaba escondida entre los árboles del jardín, lista para intervenir si algo salía mal, con el teléfono preparado para llamar a las autoridades si las cosas se ponían violentas. Entré al salón principal, sintiendo que cada paso era un paso hacia el abismo o hacia la libertad. Doña Beatriz estaba sentada en su sillón favorito de terciopelo verde, el mismo donde la había visto tantas veces dar órdenes y recibir informes, leyendo un libro con gafas de montura dorada, como si el mundo no pudiera tocarla, como si su poder fuera eterno e incuestionable. Al verme entrar sin anunciarme, alzó una ceja con sorpresa apenas disimulada y dejó el libro sobre la mesita lateral con deliberada lentitud. «¡Qué sorpresa, Álvaro!», dijo con voz fría, quitándose las gafas para mirarme mejor. «Últimamente solo vienes a esta casa cuando te lo pido expresamente. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? ¿Se te acabó la gratitud o vienes a pedirme algo más?». Me obligué a mantener la mirada firme, a no dejarme intimidar por esa voz que tantas veces me había hecho sentir pequeño e insignificante. «Vengo a hablar de justicia», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Y de todo lo que has hecho durante años para evitarla». Puse la carpeta sobre la mesa de centro de mármol, justo delante de ella, como quien coloca una bomba de relojería. Ella los miró con cierto desdén al principio, como si fueran papeles sin importancia, quizás alguna queja más de las muchas que había aplastado a lo largo de su vida. Pero su expresión cambió gradualmente a medida que pasaba las páginas con dedos que empezaban a temblar ligeramente. Vi cómo la seguridad en su rostro, esa máscara de control absoluto que nunca la abandonaba, empezaba a resquebrajarse como el barniz de un mueble viejo. «Estos son registros de tus compras de tierras durante los últimos 20 años, incluyendo las que obtuviste mediante engaños y presiones ilegales», expliqué señalando cada sección. «Aquí están los contratos de préstamos con intereses que triplican lo permitido por la ley. Y estas son las declaraciones de impuestos que presentaste comparadas con las reales que guardabas en tu despacho. Si esto llega a manos de las autoridades competentes, no solo vas a perder tu fortuna, también perderás tu reputación, tu libertad y todo el poder que has usado para destruir vidas durante décadas». «¿Me estás amenazando?», escupió con los ojos encendidos de una rabia que nunca le había visto, levantándose del sillón con una agilidad sorprendente para su edad. «¿Tú a mí? No tienes idea de con quién te estás metiendo, muchacho estúpido. Tengo contactos que tú ni siquiera puedes imaginar. Abogados, jueces, políticos. Sin mí, tu familia estaría en la calle mendigando. Tu padre estaría muerto. ¿Así me pagas todo lo que hice por ustedes?». «Mi familia ya no te debe nada», respondí sin retroceder un centímetro, empujando la carpeta hacia ella. «Pagaste un tratamiento médico y cancelaste unas deudas. A cambio, me tuviste como prisionero durante más de un año, me humillaste, me trataste como un objeto. Estamos más que a mano. Y eso es precisamente lo que vamos a arreglar hoy. Anularás este matrimonio inmediatamente y firmarás un documento cancelando por escrito cualquier deuda pendiente, real o inventada, que mi familia pueda tener contigo. Si no lo haces, llevaré todo esto a la policía estatal, a la prensa, a quien haga falta. Y créeme, esta vez no podrás taparlo todo como antes. Hay demasiadas pruebas, demasiados testigos dispuestos a hablar». Durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio fue absoluto. Yo podía oír los latidos de mi propio corazón retumbando en mis oídos como tambores de guerra. Afuera, un trueno lejano anunció la tormenta que se acercaba. Doña Beatriz apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca. Sus manos temblaban visiblemente ahora, ya sin poder disimularlo. Finalmente, dejó caer los documentos sobre la mesa con un gesto de derrota apenas contenida y clavó sus ojos en mí con un odio tan frío y concentrado que me heló la sangre. «Creí que eras más inteligente», murmuró entre dientes. «Creí que al menos tenías instinto de supervivencia, pero eres igual que todos los demás. Te vuelves contra la mano que te alimentó en cuanto crees que ya no la necesitas». En ese momento,
como si hubiera estado esperando su señal. Camila entró al salón por la puerta lateral. Su abuela la miró como si estuviera viendo un fantasma, como si la aparición de su nieta fuera más inesperada y más dolorosa que todas las pruebas que yo había presentado. «Tú», susurró doña Beatriz, y por primera vez escuché algo parecido al miedo en su voz. Debí imaginarlo. Sabía que olía a traición desde hace semanas. Siempre fuiste una desagradecida, igual que tu padre. No se trata de traición, abuela, respondió Camila con la voz quebrada pero firme, plantándose a mi lado. Se trata de que por fin alguien tenga el valor de ponerte un alto. Ya no puedes seguir destruyendo vidas solo porque tienes dinero, solo porque todos te tienen miedo. Yo te tuve miedo durante años, pero ya no más. Lo que hiciste a mis padres, lo que me hiciste a mí, lo que le hiciste a Álvaro y a su familia, y a tantas otras familias de este pueblo. Todo eso termina hoy. Lo que siguió fue una discusión larga y tensa, llena de reproches antiguos que salían a la luz por primera vez, heridas que nunca habían cicatrizado, verdades que habían permanecido enterradas durante décadas. Doña Beatriz intentó negociar, amenazar, suplicar incluso, pasando por todas las etapas de alguien que ve su mundo derrumbarse. Acusó a Camila de malagradecida y traidora, me llamó oportunista y manipulador, juró que nos arrepentiríamos el resto de nuestras vidas. Pero al final, la realidad era una sola e incontestable. Estaba acorralada como un animal, rodeada de pruebas que no podía negar, enfrentando a las dos personas que más había subestimado y que ahora sostenían en sus manos el poder de destruirla. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, reuniones con abogados y documentos firmados bajo la supervisión de testigos. El matrimonio quedó oficialmente anulado por mutuo acuerdo, presentado ante el juez como un error que ambas partes reconocían. Doña Beatriz firmó todos los documentos necesarios para cancelar definitivamente las deudas de mi familia, renunciando por escrito a cualquier derecho sobre nuestras tierras y nuestra casa. Mi padre, aunque aún débil y recuperándose lentamente, lloró de alivio cuando le conté que ya no vivíamos bajo la sombra de aquella mujer, que la pesadilla había terminado. Mi madre, que había envejecido años durante aquel periodo oscuro, me abrazó con una fuerza que no creía que le quedara, repitiendo entre sollozos que era un buen hijo, el mejor hijo que podría haber tenido. Mi hermanita Elena, sin entender del todo lo que había pasado, volvió a reír sin miedo a escuchar discusiones sobre dinero o desalojos, y esa risa inocente fue el mejor premio que pude recibir. La relación entre Camila y su abuela, en cambio, se rompió de manera irremediable, como un cristal que se hace añicos y que nadie puede volver a unir. No hubo reconciliación ni perdón, solo un silencio definitivo que pesaba más que cualquier palabra. Una mañana de primavera, sin mirar atrás ni una sola vez, Camila recogió las pocas cosas que le importaban de la mansión. Algunas fotos de sus padres, unos libros gastados de su infancia, un pequeño joyero que había pertenecido a su madre. Cerró la puerta de aquella casa por última vez y caminó hacia mí, que la esperaba en la entrada con el corazón lleno de amor y los brazos abiertos. Yo también cerré esa puerta, no solo la de esa casa, sino la de toda aquella etapa de mi vida, sintiendo que dejaba atrás una versión de mí mismo que ya no necesitaba existir. Con los ahorros que habíamos logrado juntar durante aquellos meses de resistencia silenciosa, más la ayuda generosa de un amigo de Camila que vivía en la ciudad, nos mudamos a un pequeño apartamento en las afueras de la capital. Era un lugar modesto en un quinto piso sin ascensor, con paredes que necesitaban pintura y una cocina diminuta donde apenas cabíamos los dos. Pero era nuestro, completamente nuestro, sin deudas ni amenazas ni sombras del pasado, acechando desde cada esquina. La vida en la ciudad no era lujosa ni fácil, pero era nuestra vida, construida con nuestras propias manos y nuestras propias decisiones. El apartamento tenía un balcón diminuto desde el que se veía un trozo de cielo entre los edificios vecinos y algunas azoteas viejas donde los vecinos tendían la ropa al sol.
Cada mañana, sin importar el frío o el calor, tomábamos café allí sentados en 2 sillas de plástico que habíamos comprado en un mercadillo, riéndonos de cualquier cosa, planificando el día, disfrutando de una libertad sencilla que antes me parecía un lujo inalcanzable reservado para otros. Nunca pensé que un día estaría tan feliz con tan poco, le dije una vez a Camila, mientras apoyaba la cabeza en su hombro, y veíamos cómo el sol se ponía entre los edificios pintando el cielo de naranja. Sin coches caros, sin mansiones, sin sirvientes ni joyas ni ninguna de esas cosas que supuestamente hacen feliz a la gente. «Tú no estás hecho para esas jaulas de oro», respondió ella sonriendo, acariciándome el pelo con ternura. «Nunca lo estuviste. Estás hecho para escribir tu propia historia, no para ser un adorno en la historia de otros, y ahora por fin puedes hacerlo». A pesar de la felicidad que sentíamos, de esa paz cotidiana que saboreábamos como el mejor de los manjares, una sombra seguía rondando en el fondo de nuestra mente. La certeza de que doña Beatriz no era de las que aceptan la derrota con calma, de las que se retiran silenciosamente a lamerse las heridas. Era una mujer acostumbrada a ganar siempre, a imponer su voluntad sobre todo y sobre todos, y perder de aquella manera ante su propia nieta y un muchacho al que había comprado como un mueble, debía ser una humillación insoportable. Esa sospecha se confirmó unas semanas después de nuestra mudanza, cuando una mañana encontramos en el buzón una carta sin remitente. El sobre era blanco, aparentemente inofensivo, sin marcas ni sellos que indicaran su procedencia. Dentro, solo había una hoja de papel caro con una frase escrita a mano en tinta negra. «Si creen que esto ya terminó, están muy equivocados. Esto apenas comienza». La caligrafía era elegante y dura, esos trazos perfectos que yo había visto en docenas de documentos firmados por doña Beatriz. No hacía falta firma para saber de quién venía. «Es ella», murmuró Camila con el rostro pálido, dejando caer la carta como si quemara. «No va a dejarnos en paz tan fácilmente», dije, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda mientras recogía el papel del suelo. «Pero tampoco vamos a dejar que nos arruine la vida otra vez». Durante unos días vivimos en tensión constante, mirando por encima del hombro en cada esquina, esperando que ocurriera algo terrible. Una visita inesperada de matones contratados, una llamada amenazante en mitad de la noche, algún movimiento legal que pusiera en peligro nuestra precaria estabilidad. Pero nada pasó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la amenaza quedó suspendida en el aire como una tormenta que nunca terminaba de descargar. Decidimos no dejar que el miedo gobernara nuestra vida, no darle a doña Beatriz ese poder sobre nosotros. Guardé la carta en un cajón junto con todos los demás documentos del caso, como evidencia por si alguna vez la necesitábamos, y seguimos adelante con nuestras vidas, más atentos que antes, pero negándonos a vivir como prisioneros del pánico. Los meses fueron pasando con esa lentitud agradable que tiene el tiempo cuando por fin puedes disfrutarlo, y poco a poco la amenaza pareció diluirse como sal en agua. Nos adaptamos a nuestro nuevo ritmo de vida en la ciudad, descubriendo sus pequeños placeres. Los mercados del domingo donde comprábamos frutas baratas, los parques donde paseábamos tomados de la mano, los cines de barrio donde veíamos películas viejas por casi nada. Yo empecé a trabajar como redactor independiente, escribiendo artículos para revistas locales, historias cortas para concursos que a veces ganaba, cualquier texto que me encargaran y que pudiera pagar aunque fuera modestamente. No era un trabajo estable ni glamoroso, pero me daba algo que no había tenido en mucho tiempo: la sensación de estar construyendo algo propio, de usar mi voz para algo más que obedecer órdenes. Camila, por su parte, consiguió empleo en una pequeña floristería del centro de la ciudad, un local acogedor, regentado por una señora mayor que le recordaba a la abuela que nunca tuvo. Volvió a rodearse de colores y aromas, de pétalos y tierra húmeda, y su sonrisa se hizo cada vez más frecuente, cada vez más genuina. Por las noches,
Cuando terminábamos nuestras jornadas de trabajo, salíamos a caminar por las calles iluminadas de la ciudad, planificábamos viajes imaginarios a lugares que veíamos en revistas y hablábamos de un futuro en el que, quizá algún día, nos casaríamos de verdad, por amor y no por necesidad, por elección y no por chantaje. La noticia que cambiaría todo llegó aproximadamente un año después de nuestra huida, una tarde cualquiera de septiembre. Yo estaba en el apartamento revisando correos de trabajo cuando vi un titular en la página de noticias locales que me hizo detener en seco. Empresaria conocida del pueblo investigada por fraude fiscal y prácticas abusivas de préstamo. En la fotografía que acompañaba el artículo, aunque trataba de mantener la compostura con su habitual arrogancia, se veía claramente a doña Beatriz entrando a un edificio oficial rodeada de periodistas y cámaras, con el rostro desencajado de quien ve derrumbarse el mundo que había construido. Llamé a Camila inmediatamente a la floristería, tartamudeando de la emoción, y cuando llegó corriendo a casa y vio la noticia en la pantalla de mi ordenador, se quedó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Las autoridades estatales habían recibido un paquete anónimo con documentos que demostraban años de prácticas ilegales sistemáticas, manipulación de contratos, presión indebida sobre familias endeudadas, declaraciones falsas de impuestos, apropiación fraudulenta de propiedades. Reconocí, entre las pruebas citadas en el artículo, algunos de los papeles que nosotros habíamos recopilado durante aquellas semanas de conspiración silenciosa, documentos que habíamos enviado a las autoridades competentes antes de irnos del pueblo, sin esperar que llegaran a hacer tanto daño. La investigación aún estaba en curso y no terminó en prisión inmediata, porque a doña Beatriz aún le quedaban contactos e influencias que movieron hilos para suavizar las consecuencias, pero su fortuna se redujo drásticamente con multas millonarias y embargos preventivos. Tuvo que vender varias de sus propiedades más valiosas para pagar a abogados y acreedores, y su nombre, antes respetado por miedo en todo el pueblo, ahora aparecía asociado con corrupción en cada periódico regional. No sentí alegría ante su caída, ni deseos de venganza satisfecha, ni esa satisfacción amarga que a veces acompaña a ver sufrir a quienes nos hicieron daño. Lo que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo que me hizo llorar sin darme cuenta, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin pudiera soltar todo el aire. Por fin tendrá que enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo, le dije a Camila esa noche, mientras caminábamos por un parque cercano bajo las estrellas de otoño. Y lo más importante, ya no tendrá el poder ni los recursos para seguir destruyendo la vida de otros como hizo con la nuestra, con la de tus padres, con tantas familias del pueblo. Tal vez esta sea la verdadera libertad, respondió ella, apretando mi mano con fuerza. No solo estar físicamente lejos de ella, sino saber que no puede seguir haciendo daño, que hay justicia en el mundo, aunque llegue tarde, aunque no sea perfecta. Nos abrazamos en medio del ruido nocturno de la ciudad, sintiendo que una etapa oscura y dolorosa de nuestra historia se cerraba definitivamente para dar paso a algo nuevo. Con el tiempo, la vida se encargó de demostrar que también sabe ser generosa después de tantas pruebas, que detrás de cada tormenta puede haber un arco iris si uno tiene la paciencia de esperarlo. Unos años más tarde, cuando las cicatrices emocionales ya no dolían tanto y los recuerdos del pasado habían encontrado su lugar en nuestra memoria sin dominarnos, decidimos dar el paso que habíamos soñado tantas veces en aquel balcón diminuto, casarnos. Esta vez no hubo contratos ocultos, ni amenazas silenciosas, ni presiones de ningún tipo. Solo una pequeña ceremonia en un jardín alquilado por unas horas, rodeados de las pocas personas que de verdad nos querían y que habían estado a nuestro lado en los momentos más difíciles. Mi padre, mucho más recuperado de su enfermedad, aunque con secuelas que le recordaban lo cerca que había estado del final, se emocionó visiblemente al verme pronunciar un «sí, quiero», que nacía del corazón y no de la desesperación.
Mi madre no dejó de sonreír ni de llorar lágrimas de felicidad en toda la celebración, repitiendo que era el día más feliz de su vida desde que yo había nacido. Mi hermanita Elena, ya convertida en una adolescente llena de vida y sueños propios, fue la dama de honor más entusiasta que jamás existió. Camila llevaba un sencillo vestido blanco que había elegido ella misma en una tienda de segunda mano, y un ramo de flores silvestres que había preparado con sus propias manos la mañana de la boda. Nunca la había visto tan hermosa como en ese momento, caminando hacia mí bajo el sol de primavera, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Después de la boda, con nuestros ahorros de años de trabajo constante y un pequeño préstamo del banco, que esta vez firmamos con orgullo y no con vergüenza, compramos una casita modesta en las afueras de la ciudad. Era una construcción sencilla de una sola planta, con paredes que necesitaban reparaciones y un techo que goteaba cuando llovía mucho, pero tenía algo que valía más que cualquier mansión: un pequeño jardín trasero que Camila llenó inmediatamente de plantas y flores de todos los colores imaginables. Cada fin de semana la veía arrodillada entre la tierra, hablando con sus rosales y sus margaritas como si fueran viejos amigos, y yo entendía que había encontrado su propio paraíso después de tanto infierno. Al poco tiempo, animada por amigos y clientes que admiraban su talento, Camila abrió su propia floristería en un local pequeño del barrio. La llamó Raíces Nuevas, un nombre que resumía todo lo que habíamos construido juntos. Era un lugar acogedor lleno de luz natural y aromas que invitaban a quedarse, que se convirtió rápidamente en favorito de los vecinos para sus celebraciones y sus momentos especiales. Yo seguí escribiendo cada día con más pasión y más disciplina, encontrando mi voz en historias que hablaban de segundas oportunidades, de resiliencia, de amor que florece en los lugares más inesperados. Con paciencia y muchos rechazos que aprendí a ver como parte del camino, conseguí publicar mi primera novela, una historia inspirada, aunque no exactamente igual, en todo lo que habíamos vivido. Cada ejemplar que veía en una estantería de librería, cada reseña que leía de lectores desconocidos que se habían emocionado con mis personajes, era un recordatorio de que, a pesar de haber empezado como un peón en el juego de otra persona, había logrado recuperar mi voz y usarla para crear algo bello. A veces, por las tardes cuando el trabajo del día terminaba y el mundo parecía detenerse por un momento, nos sentábamos en el porche de nuestra casa a ver el sol ponerse, igual que yo lo veía al amanecer sentado junto a aquel viejo estanque de mi infancia, cuando todo parecía perdido y el futuro era solo una niebla de angustia. Camila apoyaba la cabeza en mi hombro con esa confianza absoluta que solo da el amor verdadero, y yo entrelazaba mis dedos con los suyos, sintiendo una paz que jamás hubiera imaginado posible el día que firmé aquel primer contrato maldito. La vida está llena de pruebas, le dije una de esas tardes, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta como un cuadro pintado solo para nosotros. Pruebas que parecen imposibles de superar, decisiones que nos obligan a elegir entre males. Pero detrás de cada prueba hay una lección escondida, si uno tiene el valor de buscarla. La mía fue entender que el verdadero amor no se compra ni se negocia con contratos, se construye día a día a base de lucha compartida, de sacrificios mutuos y de la valentía de decir no a la injusticia, aunque parezca que todo el mundo está en tu contra. Camila sonrió con esa sonrisa que seguía iluminándome después de tantos años, y apoyó aún más su cabeza en mi hombro, buscando esa cercanía que nunca nos cansábamos de compartir. Nos quedamos en silencio, sin necesidad de más palabras, mirando cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte, dejando un rastro de luz dorada que parecía un camino hacia algún lugar mejor. Para la mayoría de la gente que pasaba por nuestra calle, aquel sería solo otro atardecer más entre miles, un fenómeno natural sin mayor importancia. Para nosotros era el recordatorio diario de que, después de tanto dolor y tanta oscuridad, habíamos encontrado por fin una felicidad sencilla y verdadera que nadie, absolutamente nadie, podía volver a comprarnos.